Muy buenas a todos, bienvenidos a este proyecto número 1 del curso de programación con JavaScript de Coding Bootcamps, donde en este primer proyecto lo que vamos a hacer es crear una calculadora simple, ¿vale? Vamos a crear un documento HTML con una calculadora simple. Y bueno, los prerequisitos y requerimientos que vamos a necesitar para crear nuestro proyecto van a ser los siguientes. Como ya sabéis, lo más básico y sencillo es tener un ordenador, ya puede ser con Mac, con Windows, con Ubuntu, Linux, con lo que queráis, ¿vale? Lo que tengáis y lo sintáis más cómodos, ¿vale? Y también es importante tener conexión a Internet. Luego además también vamos a necesitar conocimientos básicos en HTML y CSS, ¿vale? Que como ya sabéis es un requisito que era necesario ya para realizar el curso, tener esos conocimientos básicos, ¿de acuerdo? Luego además vamos a necesitar un navegador, ¿vale? Que yo en mi caso voy a utilizar el navegador de Google Chrome, ¿vale? Pero podéis utilizar el que vosotros queráis y os sintáis más cómodos. Y por último vamos a necesitar un editor de texto, ¿vale? Un editor para poder escribir nuestro código y nuestra calculadora. Yo en mi caso voy a usar Visual Studio Code, ¿vale? Vosotros, al igual, podéis utilizar cualquier editor de texto que estéis utilizando actualmente o que os sintáis más cómodo o tengáis más por la mano, ¿vale? Pero este va a ser el que yo voy a utilizar. Y bueno, como ya sabemos, en lo que va a consistir este proyecto va a ser en crear una calculadora simple, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, ¿vale? Va a ser daros unas pinceladas, un par de ayudas, ¿vale? Para que vosotros desarrolléis vuestra imaginación e intentéis crear este proyecto, ¿de acuerdo? Y después lo que voy a hacer es mostrar el código que yo he utilizado para crear esta calculadora simple, ¿vale? Ya os digo, puede ser que lo que vosotros hagáis no sea exactamente igual a lo que yo he realizado, ¿vale? Porque hay diferentes maneras de hacer una aplicación web sencilla como puede ser una calculadora simple, ¿vale? Entonces, si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Ya sabemos los fundamentos básicos de programación con el lenguaje de JavaScript y todo eso relacionado con el lenguaje de JavaScript, como son las funciones, ¿vale? Los bucles, bucles for, bucles while, do while, etcétera, los condicionales, utilizando el if, utilizando el if else, también el else if, ¿vale? Hemos visto todos estos temas. Y en el último tema vimos lo que es la manipulación del DOM, donde recordamos que tenemos una serie de funciones que nos permiten acceder y seleccionar, eliminábamos elementos, los modificábamos, etc. ¿Vale? Y ahora que ya hemos aprendido a lo largo del curso todas estas herramientas y estos conocimientos del lenguaje de programación de JavaScript, los vamos a empezar a aplicar en una aplicación real como puede ser crear una calculadora sencilla. Y bueno, aquí tenéis un enlace al GitHub, al repositorio del proyecto, ¿vale? Donde aquí vais a poder encontrar el código que yo he utilizado para crear esta calculadora, que ya os remarco y os digo, puede ser diferente al que vosotros hayáis creado, ¿vale? No significa ni que sea mejor, ni peor, ni nada por el estilo, sino es diferente, ya que podemos hacerlo de diferentes maneras. Y bueno, ahora permitidme que os dé un par de ideas o de pinceladas o una breve guía, explicación de las cosas que tenéis que tener en cuenta para crear esta aplicación de una calculadora. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Tal y como los pongo, es crear un archivo HTML, ¿vale? Donde nosotros vamos a utilizar y vamos a hacer toda esta aplicación en este propio archivo. Y bueno, vamos a tener dos partes, ¿vale? Vamos a tener una parte visual, ¿vale? Un body, una parte visual, que es lo que vamos a ver cuando nosotros cargamos esta página, que básicamente esta parte visual va a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar un espacio para indicar un número número 1, un otro espacio para indicar otro número y un tercer espacio para devolver un resultado, ¿vale? Como ya sabéis, una operación sencilla implica dos números, ¿vale? Si yo quiero sumar, restar, dividir, etc. Entonces vamos a necesitar crear dos espacios para poder indicar estos dos números con los que queremos realizar una operación y un tercer espacio para devolver el resultado de esa operación. ¿Vale? Y todo esto lo vamos a hacer con un formulario HTML, ¿de acuerdo? Luego además vamos a necesitar unos botones,
unos botones que cuando yo clique me diga, vale, quiero sumar estos dos números o quiero restar, multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces las operaciones básicas que vamos a plantear para esta calculadora va a ser la de suma, la de resta, la de multiplicación, la de división y la de módulo, ¿vale? Vamos a realizar estas 5 operaciones, es decir, vamos a necesitar 5 botones, ¿vale? Cada botón lo que va a hacer va a ser llamar a esa función JavaScript que ejecute esa operación, ¿vale? Y bueno, ¿dónde vamos a escribir nuestro código JavaScript? Pues lo vamos a escribir utilizando el tag script, ¿vale? Una vez tengamos nuestro documento HTML, haciendo uso del tag script, vamos a abrir ese entorno donde vamos a poder escribir código JavaScript, ¿de acuerdo? Así que espero que con estas pinceladas, ¿vale?, que os he dado, seáis capaces de crear esta calculadora. Ya os digo, si no sale no pasa nada, ¿vale? Estamos aquí para aprender. Podéis revisar el proyecto o el código que yo he utilizado de manera que lo acabéis de entender bien y veáis la solución, ¿vale? Pero la primera idea es que vosotros mismos seáis capaces de pensar e intentar desarrollar esta aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, os animo a que, por favor, paréis el vídeo, intentéis desarrollar este ejercicio que os planteo, de crear una calculadora, que yo ahora mismo voy a continuar explicando el código que yo he utilizado, ¿vale? Además, también aquí os dejo un par de enlaces, ¿vale?, que os pueden servir de ayuda y de referencia para crear esta calculadora que queremos crear, ¿vale? Para que os sea más fácil o tengáis una pequeña ayuda. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es ir al proyecto que yo he desarrollado y vamos a explicar línea por línea lo que estamos realizando, ¿de acuerdo? Así que voy a salir del PowerPoint, me voy a Visual Studio Code y aquí lo tenemos, perfecto. Voy a hacer esto grande y aquí tengo el código que yo he utilizado para crear este proyecto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primero es crear un archivo HTML, ¿vale? Seguidamente vamos a abrir aquí un espacio HTML, ¿de acuerdo? Vemos que abre aquí y cierra aquí abajo. Y seguidamente vamos a empezar definiendo un head, un encabezado. Y bueno, aquí básicamente lo que estoy haciendo es hacer referencia a Bootstrap, ¿vale? Que lo que Bootstrap me va a permitir es utilizar unos botones, un CSS ya predefinido para darle un aspecto visual más bonito, ¿vale? Y no perder tanto tiempo en ese aspecto. Pero ya os digo, esta parte del CSS, HTML, no es la parte más fundamental del curso. Nosotros nos estamos centrando en la programación con JavaScript, ¿vale? Y aquí es donde nos interesa toda esta parte, ¿vale? Pero antes de empezar a comentar esta parte, vamos a esta parte, que es la parte del formulario, donde vamos a tener que introducir los números con los que vamos a querer operar y vamos a tener esos 5 botones, ¿vale?, que van a realizar las operaciones pertinentes. Entonces yo lo que he hecho aquí es abrir un body, ¿de acuerdo? La parte principal, es decir, lo que voy a ver cuando cargue esta página en el navegador. Y seguidamente, utilizando el tag de form, estoy abriendo un formulario, ¿vale?, con el nombre de calculator, ¿vale? Entonces seguidamente, como os he comentado, vamos a necesitar 3 espacios. 2 espacios para indicar los números con los que queremos operar y un tercer espacio para devolver el resultado. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un espacio con una etiqueta, ¿no?, con un nombre que será el número 1 y va a ser un input de tipo texto y le voy a dar el nombre de number 1, ¿de acuerdo? Seguidamente voy a crear otro número, otro espacio, otra input para poder indicar otro segundo número que va a ser una input de tipo texto, ¿vale? Porque lo estamos introduciendo en ese espacio, es texto, son números, ¿vale? Al final es texto. Y de nombre número 2. Y por último, lo que vamos a hacer es crear otra input, ¿vale?, de tipo texto, que va a hacer referencia al total, ¿vale?, al resultado de esa operación que vamos a realizar. Vale, ya tenemos esta parte donde vamos a indicar estos 2 números y el espacio de resultado. Entonces ahora seguidamente lo que vamos a necesitar es crear esos botones, ¿vale?, que va a ejecutar las operaciones que nosotros queremos, que recordamos es suma, resta, multiplicación, división y módulo, ¿vale? Entonces lo primero que yo voy a hacer es crear un div, ¿vale?,
donde va a ir todos estos botones, ¿vale? Le he dado esta clase de container. Entonces, seguidamente voy a crear un nuevo div, ¿vale? Que va a ser una fila, y en esta fila, en cada columna, voy a crear este botón, ¿vale? Entonces, en esta fila voy a ir creando estos divs, estas divisiones, ¿de acuerdo? Donde va a ir un botón en cada una de ellas. Entonces, vamos con el primer botón, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos. El primer botón va a ser una input, ¿vale? Pero va a ser de tipo botón, ¿vale? A diferencia de la input que hemos visto aquí arriba, que era de tipo texto, este va a ser de tipo botón, ¿vale? Va a tener un valor, es decir, el nombre que va a tener ahí va a ser de add, de añadir, ¿vale? O sea, es decir, de suma en inglés. Y ahora aquí vemos un evento, ¿vale? Eso que nos puede sonar de los temas anteriores, que hablamos de los eventos, ¿vale? Un evento onClick quiere decir que cuando nosotros hagamos clic con el ratón en ese botón, se va a ejecutar algo. Entonces, con este onClick, lo que yo estoy haciendo referencia es que se va a ejecutar este código, ¿vale? Es decir, esta función JavaScript, que esta función JavaScript la tenemos aquí arriba definida, ¿vale? Que por el momento no vamos a hablar de ella, lo vamos a ver seguidamente. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es crear otro botón, ¿de acuerdo? Para hacer una resta. Y aquí lo mismo, le voy a añadir un evento, ¿vale? Un evento, es decir, que cuando yo haga clic sobre ese botón, con el evento onClick se ejecute esta función JavaScript. Y voy a hacer lo mismo para cada botón y para cada operación que quiero realizar. Ahora me faltaría la multiplicación, por lo tanto creo otra input de tipo botón con el valor que le quiero dar de multiplicación, mul, ¿vale? Aquí podéis poner mul como podéis poner multiplicación si queréis, ¿vale? Y así, a su vez, le añado un evento de tipo onClick que ejecute la siguiente función JavaScript, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Aquí una vez más creo otro botón, ¿vale? Que va a ser el botón que ejecutará una división, ¿vale? Y con el evento onClick que ejecutará esta función, ¿vale? Tenemos que estar atentos a estas funciones que son las que vamos a definir aquí arriba. Y por último, un último botón, ¿vale? Para realizar el módulo, ¿vale? Utilizando esta función, ¿vale? Queda bastante claro, ¿no? Lo que vamos a hacer son crear 5 botones y estos 5 botones lo que va a hacer es, gracias al evento onClick, cuando hagamos clic con el ratón, ejecutar esta función en JavaScript. Vale, ya tenemos esta parte más visual configurada. Entonces lo que vamos a necesitar es crear ese código con JavaScript, esas funciones con JavaScript, que nos hagan esas operaciones, ¿vale? Las operaciones de suma, de resta, multiplicación, división y módulo. Entonces, como os he dicho al principio del tema, vamos a tener que utilizar el tag de script. Al utilizar este tag de script, lo que me va a permitir es crear este espacio dentro de HTML donde yo voy a poder desarrollar y escribir código en JavaScript. ¿Vale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, utilizando el tag script, indicando el lenguaje que queremos utilizar y el tipo, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así. Entonces, ahora seguidamente tenemos que crear esas funciones que se van a utilizar para operar con los números que nosotros le hemos indicado en el formulario, el número 1 y el número 2. Entonces, vamos allá. Vamos a crear la primera función, ¿vale? Como ya sabemos, utilizamos la palabra clave function, ¿vale? Utilizamos esta palabra clave function, le damos un nombre a la función, como puede ser multiply, no va a necesitar parámetros, y abro estos corchetes para escribir el bloque de código que yo quiero realizar. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Es, cuando yo voy a querer realizar esta multiplicación, voy a necesitar esos valores, ¿vale? Voy a necesitar unos valores. Y estos valores los voy a tener que seleccionar del formulario que hemos creado aquí abajo, ¿de acuerdo? Especialmente de aquí, de esta input y de esta input, para seleccionar el valor del número 1 y seleccionar el valor del número 2. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es crear una variable que será de tipo number,
¿vale? Y con este código lo que voy a hacer es seleccionar el valor que se ha introducido en ese formulario. Y ahora lo vamos a entender mucho mejor, ¿vale? Con la palabra document, lo que yo estoy haciendo es referencia a este documento que estoy escribiendo, de manera que voy a acceder a calculator, que calculator es el nombre que se ha dado a este formulario, y seguidamente voy a acceder a esa input de nombre number1, que es la que tenemos aquí. Y seguidamente voy a acceder al valor, es decir, este código lo que va a hacer es coger el valor que haya en ese espacio, en esa input que hemos creado. Es decir, si yo en ese espacio en blanco yo pongo un 5, la variable a va a coger el valor de 5. Si yo pongo un 8, cogerá el valor de 8. ¿Vale? Y seguidamente creamos esta variable b de tipo número, perdón, y hacemos lo mismo. Vamos a ir a seleccionar el valor del campo input, ¿de acuerdo? Del número 2. Por lo tanto, accedo al documento, al formulario calculator, a esa input número 2 y selecciono ese valor, ¿de acuerdo? Son estos 4 pasos. Y finalmente lo que voy a hacer es crear una variable, ¿de acuerdo? C, que sea igual al valor de A por el valor de B, ¿vale? Sencillo, estoy haciendo esa operación. Y finalmente, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que dar a ese campo de resultado, a esta input, voy a tener que asignarle el resultado de C, de esta operación. Es decir, el resultado o el valor que va a tener la variable C. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Accedo al documento, accedo a ese formulario calculator, accedo a esa input que le hemos dado el nombre de total y finalmente accedo al valor de esta input y le doy igual a C, el valor de C. ¿De acuerdo? Bastante sencillo. Y vamos a utilizar esta misma mecánica para todas esas operaciones, para suma, resta, multiplicación y división. Lo único que vamos a tener que cambiar es el operador, ¿de acuerdo? Si hacemos una visión, ¿vale? Cada operación va a hacer lo mismo. Es decir, va a coger una variable A, va a coger una variable B, va a crear una nueva variable que va a ser el resultado de una operación y va a coger ese resultado y se lo va a pasar a esta input, ¿vale? Tanto sea en división, suma, resta, multiplicación, módulo. Por lo tanto, este código nos va a servir para crear otras funciones. Y aquí vemos, en esta creamos esta función con el nombre de addition, que sería el de suma, y yo puedo aprovechar todo este código. Si veis, prácticamente el mismo, menos esta parte de aquí, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mismo esquema, el mismo procedimiento, que es el siguiente. Yo cojo el valor, ¿vale?, que hay en esta input, cojo el valor que hay en esta input, hago la operación, que en este caso es una suma, por lo tanto, la variable C va a ser el resultado de sumar A más B, ¿de acuerdo? Y finalmente lo que voy a hacer es pasar ese valor a esta input de aquí. Document calculator total value es igual a C, ¿vale? ¿Veis que es el mismo código que el de arriba? Lo único que cambia es esta parte de aquí, que estamos haciendo una operación diferente. Entonces, creamos otra función con el nombre de subtraction, podéis poner el nombre que queráis, y utilizamos el mismo código. Podemos reutilizar el código de arriba, ¿vale? Pero lo único que vamos a tener que cambiar, que ahora mismo la operación que nosotros queremos realizar es una resta. Por lo tanto, al número A vamos a restarle el número B, y este resultado de variable C se lo vamos a asignar a esta input de aquí, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer con las divisiones y con el módulo, ¿vale? Si os fijáis, es el mismo código para las 5 operaciones. Lo único que cambia es el operador que utilizamos aquí, ¿vale? En el caso de una división, utilizamos el operador de división. En el caso de módulo, utilizamos el operador de módulo.
caso de suma, el operador de suma, de resta, el de resta, de multiplicación, el de multiplicación. Pero el código de seleccionar los valores, los números con los que queremos operar y de mostrar ese resultado en esa input es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como yo os he comentado, podéis poner el nombre que queráis aquí, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que este nombre que le deis aquí tiene que ser el mismo que indiquéis aquí, ¿de acuerdo? Si yo aquí pongo, por ejemplo, addition, y yo aquí, perdón, si yo el addition lo cambio por sumar, por ejemplo, la función sumar, y yo aquí no lo cambio, cuando se ejecute este evento onClick, esto lo que va a hacer es ejecutar la función addition, que irá a buscar y no la encontrará y nos dará un error. Si yo pongo aquí suma, me tengo que acordar de cambiar también aquí el nombre de la función que se ha de ejecutar con el evento onClick. O sea, tendría que poner aquí suma, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, podéis cambiar el nombre del que queráis. Así que ya tendríamos nuestra aplicación de una calculadora sencilla preparada y lista, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo realmente queda y si está funcionando correctamente. Entonces lo que yo voy a hacer es salir de aquí, me voy a ir, voy a guardar esto y voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a ir a buscarlo aquí, Rebel in the Finder, y lo voy a abrir, ¿de acuerdo? ¡Voilà! Aquí tenéis, ¿vale? Aquí tenéis cómo ha quedado nuestra calculadora sencilla, ¿de acuerdo? Tenéis ese espacio del número 1, ¿de acuerdo? Ese espacio para el número 2 y ese espacio para el resultado de la operación. Y aquí tenéis los 5 botones que hacen referencia a esas funciones en JavaScript, ¿vale? Que hemos creado. El botón add de suma, que cuando yo haga clic sobre este botón, ¿vale? Se va a llamar a esa función de suma, que lo que recordamos que hará es coger el valor, el número que yo haya indicado aquí, sumarlo con el número que yo haya indicado aquí, indicar aquí el resultado, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo 2 y 2 y hago add, tendría que darme el resultado de 4 y vemos que funciona correctamente. Si yo hago, por ejemplo, 4 y 2 y hago clic sobre el botón de resta, ¿vale? Me tendría que dar 2 y vemos que el resultado es correcto. Si yo hago aquí uso del botón multiplicación, vemos que me da 8, que es correcto. 2 por 4 es 8. Y si yo hago uso del botón div de división, ¿vale? Que me va a llamar a esa función de división, y hago aquí, me da resultado de 2, que es correcto también. Y si hago el módulo, me da resultado de 0, ¿vale? Porque es correcto, ¿vale? Vemos que están funcionando bien correctamente nuestras funciones, ¿vale? Y ahora hemos visto con este ejercicio, este proyecto, cómo crear una calculadora sencilla con las 5 operaciones básicas, ¿vale? Utilizando 2 entradas de número y una para el resultado, utilizando JavaScript, ¿de acuerdo? O sea, hemos visto cómo se puede utilizar JavaScript sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero que hayáis aprendido y este proyecto os haya servido de ayuda para acabar de entender e iniciaros en la programación con JavaScript. Y bueno, ahora nos vamos a ver en el próximo tema, bueno, donde vamos a presentar un nuevo proyecto, un segundo proyecto que, bueno, lo voy a dejar la explicación y comentaros de lo que es en el próximo tema. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el proyecto número 2. Hasta ahora.